Queremos darte la más cálida bienvenida a esta transmisión. Estamos realmente muy contentos de poderte acompañar el día de hoy. Somos la Cuarta Iglesia Bautista de Santiago, ubicada en la comuna de Conchalí. Somos un grupo de personas que vivimos bajo el amparo del amor del Señor, que creemos en el perdón y en la restauración entre los hermanos en la base del amor de nuestro buen Dios. Tenemos nuestra base firme puesta en Cristo Jesús, quien nos inspira a construir una sociedad bajo los valores del reino de Dios. En la Cuarta Iglesia Bautista de Santiago seguimos funcionando de manera online. Por eso te animamos a que podamos seguir y permanecer conectados en este medio, a no decaer en el estudio de la palabra, a permanecer en la alabanza, en la oración y también en la preocupación unos a otros mediante la comunión fraternal. Esperamos que este tiempo que hemos apartado y dedicado con mucho cariño para ti sea de mucho provecho para tu reflexión, para tu comunión y para tu crecimiento en tu relación con nuestro buen Señor. Así que de donde nos estés mirando, desde tu hogar, desde tu casa, de tu trabajo, de donde estés, queremos que disfrutes esta transmisión. Bienvenido y bienvenida a la Cuarta Iglesia Bautista de Santiago, una comunidad para el bien de las personas. Oh Dios, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, y de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuando anda por los senderos del mar. Oh Dios, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Nos vemos. Chao, chao. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas,
Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, te adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mientras tenga yo voz para cantar, al Señor elevo mi canción. Al nacer el sol y al anochecer, al Señor por siempre alabaré. Santo es el Señor, aleluya, hace maravillas en el mundo hoy. Santo es el Señor, aleluya, quiero a su reino ir a morar. ¿Quieres tú también alabar a nuestro Dios? Ven, acude pronto, hermano, aquí. Todos juntos hoy entonemos a una voz y cantemos pronto esta canción. Santo es el Señor, aleluya, hace maravillas en el mundo. Santo es el Señor, aleluya, quiero a su reino ir a morar. Santo es el Señor, aleluya, hace maravillas en el mundo hoy. Santo es el Señor, aleluya, quiero a su reino ir a morar. Quiero a su reino ir a morar. Hola, ¿cómo están, gente querida de la Cuarta Iglesia Bautista de Conchalí? ¿Cómo les va? Soy Ulises Oyarzún. Bueno, la mayoría de ustedes me conoce porque soy amigo de la casa.
Específicamente les saludo, les envío un saludo desde México y les quiero invitar a continuación para que se queden en este mensaje que dimos desde nuestra comunidad acá en Epicentro, Monterrey, y que con mucho cariño también les quiero compartir este mensaje a ustedes. En este día de febrero, día de verano, día del amor, de la amistad, les envío un saludo afectuoso. ¡Fuerza! No tiren la toalla se tira solo después de la ducha, en la vida jamás. Un abrazo, cuídense. El mensaje de esta tarde. Quiero, bueno, ya saben, ¿no? El título, no necesitas la iglesia. Parece como un título trampa, ¿no? No necesitas la iglesia. Y quiero ser muy honesto y de verdad este va a ser uno de esos mensajes en donde de pronto yo digo, ay, espero que me haga entender bien, porque si toman frases sacadas de contexto, aunque, bueno, ya estoy curado de espantos de estas frases sacadas de contexto que al final termina uno quedando entredicho. Quiero que te quedes hasta el final del mensaje. ¿Ya? Algunas cosas que diré en algunos momentos pueden ser para algunos un poquito confusas, incluso un poco contradictorias, pero yo te invito a que te quedes hasta el final. Así que hago este compromiso contigo y quiero que tú lo hagas conmigo. Yo voy a dar todo de mi parte delante de Dios para llegar al final de este mensaje y yo quiero que te quedes hasta el final. Hace unos días, uno de mis hijos, Barú, tiene 13 años, me dice, ¿sabes qué, padre? Papá, estuve en una charla en donde había una persona adulta que le estaba hablando a algunos adolescentes como ellos en un contexto de iglesia, en un contexto cristiano. Y esta persona le dijo, si ustedes no creen en Dios, les va a ir mal en la vida. Así fue. Si ustedes no creen en Dios, van a fracasar. Y Barú me dijo, yo no creo eso, papá. No creo eso de que si tú no crees en Dios o si tú no tienes una fe, si no eres cristiano, te tiene que ir mal en la vida. Porque yo conozco gente que no es cristiana y le va bien. Entonces, no, creo que eso no es verdad. Y lo sentí también un poco confundido y un poco decepcionado. Y creo que junto con él, yo le dije, yo tampoco creo en eso. Hijo, yo tampoco creo en eso. Entonces, a veces hay ciertos mensajes que uno da que pueden, en vez de ayudar a que los jóvenes se acerquen o gente con mentalidad crítica se acerque, se aleje más de nosotros. Hay dos historias que tengo para comenzar. Una, de personas cercanas a mi vida. Samuel. Su nombre real, no estoy escondiendo su nombre. Samuel. Samuel fue expulsado de su casa a los 8 o 9 años. Se crió en la calle. Pasó de instituciones que tratan de salvar a los muchachos que van camino a la delincuencia desde muy jovencito. Iba y entraba de la cárcel varias veces condenado por robo, por diferentes actos delictuales. En un momento de su vida tocó más fondo aún y se quedó atrapado en las garras del alcoholismo. O sea, nadie daba un peso por Samuel. Ya había cruzado los 40 años y de verdad iba y venía por la cárcel, no tenía un sentido de vida, podría ser incluso podría ser diagnosticado como un sociópata, una persona que ya no hay vuelta, no tiene salvación. Pero en ese momento, en un cruce de camino, tiene un accidente y se quema más del 50% de su cuerpo. Producto de esas quemaduras, él se replantea la vida. Y por esas cosas del destino se conoce con una mujer buena de corazón y esta mujer lo ayuda a que él salga adelante y hasta el último día de su vida Samuel pudo vencer sus demonios e incluso terminó como un mini empresario en un emprendimiento. Pudo vencer ese futuro que parecía grabado a fuego y que parecía determinante. La otra historia, también muy cercana a mi vida, Raúl. Raúl es un padre que junto con su esposa tuvieron 3 muchachos, 3 hijos. El mayor y el menor tenían algo en común, habían nacido con una parálisis, eran tetraplégicos. Y el mayor, si bien tenía una condición cognitiva que le hacía quedarse no solamente postrado físicamente, sino que en todo sentido de la palabra no se podía mover y le costaba un poco entender lo que pasaba a su alrededor. El mayor
según el diagnóstico del doctor, que fue casi certero, no llegó a la mayoría de edad. El del medio nació sin ninguna de estas parálisis, ni paraplegia, ni nada, sano, se casó después, pero el menor, que tenía lo mismo que el mayor, solo que el menor era muy inteligente, pero también no pudo cruzar la mayoría de edad. El hijo mayor y el menor murieron. Producto de esta tristeza, la esposa de Raúl se deprime al punto que abandona todo deseo de vivir y se muere de depresión. Imagínense, este hombre lo acompañamos al cementerio y en ese cementerio habían 3 lápidas, la de su hijo mayor, la del menor y ahora la de su esposa. Y para que esto no fuese aún ya terrible, dramático, pierde su casa. Con todos estos antecedentes cualquiera tiraría la toalla. Pero ¿qué hace Raúl? Raúl toma los pocos resortes que tiene en su vida, sale adelante y se dedica, porque es artista, es músico y a través de la música, del arte puede recuperarse y sigue viviendo. Se restauró, aprendió a vivir con ese dolor. Lo que te estoy diciendo es que estas 2 personas, estos 2 casos que son muy cercanos a mi vida, tienen algo en común. ¿Saben lo que es? Ninguno de ellos era cristiano ni es cristiano, ninguno. No eran creyentes, no tenían ningún tipo de comulgación con alguna fe. Personas sin fe en el sentido de que no practicaban, no creían, ¿no? Personas que no eran creyentes. Y así como ellos, yo conozco muchas personas que no siendo cristianos, no yendo a ninguna iglesia, salen adelante, se ponen en pie y se dedican a vivir una vida desde la bondad hacia los demás. ¿Por qué digo esto? Porque me preocupa, por ejemplo, el mensaje que recibe mi hijo, porque yo también lo he escuchado muchas veces, ese mensaje en que parece que nos compramos el cuento de que la franquicia de la felicidad, de la realización, la franquicia de la superación se encuentra solamente en la trinchera de los cristianos. Y no es así, no es así. Es más, muchas veces yo he escuchado estas declaraciones, por ejemplo, esta declaración, que los matrimonios solo pueden triunfar si Cristo está en medio. Y es verdad, cuando uno se toma en serio a Jesús y tu pareja se toma en serio a Jesús y se toma en serio el perdón, la restauración, el caminar juntos, claro que tienen todas las posibilidades para salir adelante, pero no todos los matrimonios, por muy cristianos, tienen éxito. Es más, a veces quiero ser muy conciso e incisivo también. A veces dentro de los círculos de iglesia, el matrimonio tiene que ser a toda prueba y a toda costa. Y para muchos es un fracaso que ese matrimonio se rompa y entre en el pasadizo terrible del divorcio. Pero también es un fracaso, incluso mucho más fracaso, que esa pareja siga junta cuando ya no hay nada excepto un papel, una firma, la culpa y los hijos, que los tenga juntos, que los sostenga juntos. Y a veces matrimonios viven una institución matrimonial, pero ya no son una relación matrimonial y viven una soledad acompañada. Entonces yo no sé cuál de las 2 es más fracaso. Yo he visto también personas que no tienen nada que ver con la iglesia, que han tenido un matrimonio feliz, dichoso, completo. Es un matrimonio con sentido. También he escuchado esta frase, que ser un buen padre solo lo garantiza si eres cristiano. No es así. O sea, hay padres que obviamente son cristianos y se toman a Jesús en serio y definitivamente las proporciones para que salgan buenos hijos y que ellos sean buenos padres son mucho más. Pero también he conocido padres que no son cristianos y son buenos padres, son excelentes padres. Y así como incluso padres que son pastores, que son malos padres, son malos ejemplos. O de pronto padres que son buenos cristianos, que ponen todas las fichas para que sus hijos crean en lo que ellos creyeron y sus hijos terminan no creyendo. Entonces, estos binomios blanco y negro, ¿no? Por ejemplo, si eres fiel a Cristo, tus hijos no pueden ser malas personas. O sea, vuelvo de nuevo, estas cosas tan cerradas, blanco y negro. Yo he visto en la realidad buenos padres cristianos y que sus hijos no están a la altura de ellos. Y también, por ejemplo, que si nos aseguramos un político cristiano puede ayudar para contener la corrupción de nuestros países. Y en la práctica, en algunos países nos hemos dado cuenta que no es tan así,
que hay políticos que no son cristianos, que terminan siendo personas más honestas, personas con mayor visión, personas más respetadas y que pueden tener una buena gestión política, excelente gestión política en virtud de esta variedad que hay en la sociedad, variedad de personas, variedad de colores y etc. Y hay cristianos que se meten a la política y terminan siendo casos nefastos. Por eso decía Martín Lutero, decía en un momento, yo prefiero, si no me equivoco, Martín Lutero decía, yo prefiero un infiel buen político a un cristiano que sea mal político. Entonces, en síntesis, la primera síntesis, no necesitas la iglesia si quieres que te vaya bien en la vida. Si tu propósito es que te vaya bien económicamente, no necesitas la iglesia. No necesitas la iglesia para encontrarle sentido a tu vida. Hay muchas personas que han encontrado sentido en muchas causas loables, nobles, y no necesitas la iglesia para eso. No necesitas la iglesia para ser buen padre, esposo y ciudadano. Incluso, a veces yo encuentro este binomio o estas categorías, estas asimetrías peligrosas, ¿no? Que lo mejor de la humanidad, no lo decimos, pero como que queda inconscientemente, que lo mejor de la humanidad lo encuentras dentro de la iglesia y todo lo oscuro, lo malo, lo perverso está fuera de la iglesia. Y no es así. Allá afuera está lo mejor y lo peor de la humanidad y aquí dentro está lo mejor y lo peor de la humanidad. E incluso, y aquí me meto en tierras movedizas, pantanosas, espero salir. El misterio de la salvación. Incluso en el misterio de la salvación, porque para mí la salvación de Dios no es algo matemático y dice 2 más 2, 3 más 2, porque a veces nos da versiculitis, tomamos versiculitis y hacemos 3 más 2 son 5 y así es. No, es un misterio. Es un misterio por gracia, pero no deja de ser misterio. Dios es un misterio. En última instancia se nos ha manifestado, pero hay mucho de Dios que nunca vamos a entender, nunca vamos a seguir entendiendo. Pero bueno, miren, en el centro de la predicación de Jesús, el centro de la predicación no fue la iglesia. De hecho, en el Evangelio de Mateo solo 2 veces aparece en boca de Jesús la palabra eclesía en griego, aunque Jesús no habló griego, habló arameo. Posiblemente la palabra es cajal, que significa asamblea, los que son convocados. En la teología sana, esta es la observación. Primero, el centro de la predicación de Jesús fue el reino de Dios. Si uno ve los evangelios, sobre todo los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, ¿no? Que son los más antiguos, el centro de la predicación de Jesús fue el reino de Dios. Y ya hablamos antes de lo que era el reino de Dios. Y la iglesia es instrumento del reino de Dios, pero la iglesia no es el reino de Dios. Reitero, la iglesia es instrumento del reino de Dios, pero la iglesia no es el reino de Dios. El reino de Dios trasciende la iglesia. La iglesia es un instrumento del reino de Dios, pero no es el reino de Dios. En ese sentido, hay lugares en el mundo donde no hay ninguna presencia de iglesias. Y eso no significa que Dios no está. El reino de Dios aún está ahí. ¿Me hago entender? Yo siempre he valorado estas verdades de la fe y las creo. Y las creo también compaginadas y complementadas con otras. Por ejemplo, cuando Pedro en un momento en el libro de Hechos dice, claro, en una predicación tan enfática dice, en ningún nombre, ninguno más hay salvación aquí debajo de la tierra, en medio de esta humanidad, en el cual nosotros podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. ¿Sí? Entendiendo salvación, que para el judío salvación no es solo la vida más allá, tiene eso, pero es salvación en el sentido de una vida, de un shalom, vivir el shalom, esa vida con sentido también vivirla más acá. También en las palabras de Pablo cuando escribe en los Romanos le dice, la palabra de fe es esta, que si confiesan a Jesús con su boca y creen en su corazón serán salvos. Y luego dice, ¿cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo no han oído si no hay quien les predique? Entonces, insisto, hay estos pasajes en donde se habla que la iglesia es instrumento del reino de Dios para poder llevar ese mensaje, para que la gente crea y para que la gente pueda entender y vivir esta salvación. Pero eso no significa, y aquí soy muy honesto,
Por ejemplo, pensando en aquellos lugares donde nunca llegó el mensaje de Dios, nunca llegó, donde siglos de iglesia o siglos desde el pueblo de Israel hasta la iglesia, y hay rincones donde nunca ha llegado. Entonces, ¿qué va a pasar con esa gente? ¿Se pierde? Porque la iglesia no estuvo ahí, ¿se pierde? Algo, una luz nos da Pablo en Romanos, en el capítulo 1, cuando dice, perdón, el capítulo 2, dice, los que sin ley viven, sin ley serán juzgados por la ley en sus corazones. Si en su corazón, sin conocer la ley, hicieron lo que la ley pide, esos serán los criterios de Dios. Estoy haciendo una paráfrasis del texto, porque dice después Pablo, no son los oidores de la ley, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Fíjense, Pablo es el paladín de la justificación por la fe, y aquí dice, no, son los hacedores de la ley los que serán justificados, los que por naturaleza hacen lo que dicta la ley. Entonces, Pablo lo que está abriendo una ventanita en donde nos dice que hay un criterio de Dios que trasciende nuestras mentes pequeñitas, porque nosotros somos 2 más 2 son 4, ¿no? Trasciende y al final Dios va a tomar ciertos criterios para algunas personas en casos excepcionales. Y fíjense, dice, hay personas, y aquí yo creo en esto, ¿no? En la imagen de Dios, la imago Dei, como decían los reformadores, que sigue permaneciendo en el hombre, aún a pesar de que este hombre no crea en Dios, sigue permaneciendo esa imagen de Dios. Entonces Pablo dice que hay personas que sin conocer la ley, si en sus corazones hacen lo que corresponde a la ley, son justificados y Dios tendrá ese criterio. Y después más adelante, en el capítulo 10, él llega a decir, el resumen de la ley es este, ama a tu prójimo como a ti mismo. El resumen de la ley es este. Aquí, el condensado del jugo de naranja. Este es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hay personas que quizás no han entendido de Dios, no han conocido, porque no hay iglesias que hayan llegado o por X motivo, pero si en su corazón viven ese resumen de la ley, Dios tendrá ciertos criterios. Ahora, con respecto a este misterio de la salvación, que también yo veo que a veces lo tenemos no, la seguridad de la salvación. No quiero decir que la salvación se pierda o no se pierde. Para mí los parámetros de se pierde o no se pierde ya son preguntas innecesarias. La salvación se vive. De hecho, muchas de estas preguntas, ¿no? Han hecho que fracciones de la iglesia se hayan peleado por siglos para ver quién tiene la razón y jugando como el póker con versículos, así como, ya, yo tengo un as, yo tengo una cuina de corazones. Miren, Jesús en un momento en el Sermón de la Montaña dijo, en aquel día, muchos vendrán, en aquel día será ya en la fila final, muchos vendrán diciendo, Señor, Señor, y usa la palabra Mateo, la palabra Kyrios, que es una palabra, una declaración teológica. Incluso, Señor, Señor, nosotros hemos hecho muchos milagros en tu nombre. Hemos expulsado demonios y el Señor les dirá, apártense de mí, hacedores del mal, yo no los conozco. Entonces, fíjense, hay un grupo que dice Kyrios, una declaración teológica. Y hay otro grupo que pone los milagros como una prueba sine qua non de que yo estoy del lado de los que van a estar en el paraíso, ¿no? En esta realidad maravillosa. Y Jesús dice, no es solo la teología en sí mismo, ni la sana doctrina en sí mismo, ni solo las manifestaciones del Espíritu en sí mismo. Es algo más. Muchos llegarán con credenciales y dicen, no, ya estamos listos. Y dicen, no entendiste. Segundo, después, en el mismo Sermón de la Montaña, Jesús dice a los discípulos, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán al reino de Dios. Y fíjense que en el contexto de Jesús, el escriba era el teólogo formado, el doctor en teología, que se sabía y memorizaba no solamente la Torá, no solamente el Antiguo Testamento lo memorizaba, sino que también se memorizaba las discusiones teológicas de los rabinos que han habido en los siglos de la tradición. Era una computadora de teología en la cabeza, los escribas. Y dice, si su justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán al reino, no entenderán lo que es el reino de Dios. Los escribas eran los teólogos, de esta teología especulativa, ¿no? De discutir por las cosas del cielo, del pecado, de la salvación. Y los fariseos eran los cumplidores estrictos
los cumplidores, los observadores estrictos de la ley. Entonces Jesús dice, ni la teología, por muy densa y verdadera, en sí mismo es la condición para entrar al reino, ni tampoco la observancia estricta en sí mismo es la condición para entrar al reino. Yo lo digo, ¿no? Porque yo conozco tanto defensor de la fe cristiana que la defiende no cristianamente. Hay tanto defensor de la fe cristiana que no la defiende cristianamente. Que vapulean a los que no creen como ellos, que los condenan. Ya están armando piras de fuego, vaticinando, anticipando el infierno para aquellos que no creen como ellos. Mira, te digo, si tú eres uno de ellos, te doy una noticia, estás a nivel escriba, no has entendido el reino. Porque no es solo esto en sí mismo. Y Jesús después sigue hablando, porque nosotros tenemos en capítulos, pero el Evangelio original no tenía capítulos. Entonces queda la pregunta, ¿y cuál es el camino? Si la justicia no es mayor, o sea, si soy un buen teólogo, defiendo la doctrina, pero también soy un buen cumplidor, riguroso, si soy acá y no es suficiente, ¿cuál es el camino? Y ahí dice, oíste que fue dicho, continúa. En el Evangelio original no hay capítulo, entonces continúa el mensaje. Oíste que fue dicho, no matarás, mas yo digo, si tú tratas mal a tu hermano, si tú no entiendes lo sagrado que ese es el ser humano, ese otro, por muy diferente que piensa a ti, si tú no entiendes eso, estarás expuesto al juicio. Y después Jesús dice, es más, si tú vas al altar y vas a entregar tu ofrenda y te acuerdas en el camino que tienes algo en contra de tu hermano, tienes que volver donde está tu hermano. Porque fíjense, aquí hay dos palabras, culto, que es todo lo que tiene que ver con las acciones religiosas, y una palabra griega que la usamos los cristianos, koinonía, que significa compartir, relación. Entonces Jesús dice que ante Dios lo principal es la koinonía y después el culto. Porque no se puede hacer un culto, no se puede aprender doctrina, no se puede predicar ni defender la fe si soy un odioso con Biblia en mano. Si soy un odioso con Biblia en mano. Entonces no entendí nada. Vuelve de nuevo y restaura esa relación. Porque esa es la justicia mayor. Por eso en el mismo capítulo 25 de Mateo, Él les dice, todo lo que hicieron a mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. El resumen de la ley. El amor al prójimo. Todo lo que hicieron a mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. No les dice, por cuanto le enseñaron doctrina y los invitaron a la iglesia. No. Habla de cuando estuve enfermo, cuando estuve desnudo, cuando estuve hambre. Hay otro momento. En el Evangelio de Lucas, también aparece en otro evangelio, hay un maestro de la ley que le dice, maestro, ¿qué puedo hacer? Le dice, pero lo quiere como pillar, le quiere hacer la pregunta trampa. ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús que le pregunta, le responde con otra pregunta. ¿Y qué dice la ley? Bueno, amarás al Señor con todo tu corazón y amarás al prójimo como a ti mismo. Eso es la vida eterna. Haz esto y vivirás. ¿Qué puedo hacer para vivir la vida eterna? Amarás al Señor, tu Dios, amarás al prójimo como a ti mismo y vivirás la vida eterna. La vida eterna para el judío en ese contexto puede estar hablando de esa vida después de la vida, la salvación última. Jesús no menciona a la iglesia, fíjense que es curioso, Jesús no le dice, bueno, tienes que ser parte de este grupo, ven. No, Él dice, amarás al Señor y a tu prójimo. Y ojo acá, hay muchos que nos equivocamos porque pensamos que los judíos enseñaban que la salvación era por obras. Esa es una mala manera de acercarse al judaísmo, que muchos lo hemos predicado, sobre todo cuando nos acercamos a la carta de Pablo a los Gálatas. Pensamos que el problema que había en la carta a los Gálatas con estos maestros judaizantes era que estos enseñaban la salvación por obras y Pablo enseñaba la salvación por fe. No, ese es un pequeño y grosso error. Los judíos nunca han enseñado que se salvan por las obras. Es más, cuando ellos ven hacia el pasado, ¿no? Porque el judío cuando mira la salvación, ve las promesas de Dios, ve hacia el pasado, cuando Dios los salvó, ellos creen que Dios los salvó por gracia. De hecho, leen el pasaje de Deuteronomio cuando dice, yo no los salvé porque ustedes se merecían, porque eran el pueblo más pequeño y más insignificante. Los salvé por gracia y la ley se las entregué por gracia. Los judíos creen en una salvación por gracia. Pero ¿qué pasa? De la teoría a la práctica, ahí está la distancia. Creen en la teoría que son salvos por gracia, pero en la práctica la viven como si fuera por obras. Y aquí, en ese punto, hablo de los evangélicos, protestantes, todos nosotros fallamos en lo mismo.
Siempre hay iglesias y siempre va a haber no, por gracia somos salvos. Incluso los defensores de la salvación por gracia van a decirte siempre que la salvación es por gracia, que no se necesita ningún mérito, pero para que se compruebe que eres un hijo de Dios de verdad, tienes que repetir esta doctrina correcta. En el fondo es como el perro que se persigue la cola. Es el perro que se persigue la cola. En el fondo de su corazón creen en una salvación por obras. Y fíjense, no es una salvación por la fe, es una salvación por la ortodoxia. En el discurso te lo dicen, no, es por gracia. Pero los que tienen esta doctrina se manifiestan aquí, los verdaderos hijos, pamplinas. No digo otra palabra porque es domingo. Y en ese mismo contexto, el contexto de los judíos, el problema de la iglesia de Pablo, ¿no? Los judíos creían en la salvación por gracia, pero la vivían como si fuese por obra. También cuando se acerca al joven rico, él le dice, maestro, ¿qué podría hacer para heredar la vida eterna? La vida eterna, la vida más allá de la vida. Ama a Dios y ama al prójimo. Es más, después voy a seguir con ese joven rico, porque ahí Jesús le tira otra cosa. Pero quiero seguir con esto. Si tú eres honesto conmigo, el hombre que estaba al lado de Jesús en la cruz no necesitó bautismo, no necesitó nada. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El hombre tuvo una concepción de su maldad y solo frente a ese otro crucificado le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora, yo no estoy predicando universalismo, ¿ok? No digo que Dios va a salvar a todos. Primero, no soy quien para responder eso. Y segundo, hay casos en los evangelios cuando Jesús sí le dice a la gente, incluso le dice a la gente de Galilea, a los mismos religiosos, le dice, ay de ustedes, ay de ti, Betsaida, Corazín, Cafarnaún, más benevolente será el juicio a Sodoma y Gomorra que para con ustedes. ¿Por qué? En ese contexto, no estamos hablando de gente que dejó de creer en Jesús por alguna situación superficial. No, el contexto de estos dichos tan radicales de Jesús es el contexto de gente que por sus condicionamientos religiosos están tan cerrados que viendo el reino de Dios ahí, Jesús ahí mismo sanando personas, predicando, ayudando, abrazando a los leprosos, liberando a los endemoniados, viendo ahí ante sus propios ojos al Mesías, dijeron no creo. Sobre todo los fariseos, no creo. Entonces, en ese contexto no es, como dice C.S. Lewis, no es que Dios va a enviar al infierno a las personas. Las personas, hay personas tan cerradas de cabeza que viendo a Jesús ahí van a decir no. C.S. Lewis dice, Dios no va a enviar al infierno a nadie. Esas personas van a decidir porque no quieren nada con Dios. Hay gente tan cerrada que no quiere nada con Dios, viendo a Dios ahí mismo. En ese contexto obviamente Jesús dice, no hay nada que hacer. ¿Qué quieren? No los puedo obligar a que estén conmigo en la eternidad, no hay nada que hacer. Es más, el otro día vi una charla de un filósofo que me dio mucha risa. Es un filósofo que en un momento le pregunta, ¿tú crees en la vida después de la muerte? Él dijo, no. Y dice, es insoportable esto, pero no creo. Y ahí el periodista dice, ¿y si mueres y abres los ojos y Dios está del otro lado? ¿Qué harías? ¿Qué le dirías? Él le diría, y él dijo, yo le diría, no te creo. Entonces hay gente que, como dicen allá en Uruguay o en Argentina, cerrame la 4 y ya está, cerramos, ya está. Pero fíjense, hay gente que no va a la iglesia no por temas superficiales. Por ejemplo, Karl Marx se decía que él veía a la religión como el opio del pueblo, porque en su contexto él veía una iglesia indolente, a gente que vivía en condiciones de basurero. Frente a ese contexto, no una iglesia indolente, que uno sale de las iglesias y ve a la gente viviendo condiciones inhumanas. Marx dijo, ¿no? Esto es un narcótico, esto adormece a la gente. No ayuda, adormece. De hecho, Gandhi, ustedes saben la historia de Gandhi. Gandhi quiso entrar a una iglesia y no lo dejaron entrar porque él no era blanco. Por eso él dice, yo creo en Jesús. Yo estoy de acuerdo con él, pero en sus seguidores no. Sin ir más lejos, yo les voy a contar la historia de mis padres. Mis padres, cuando mi hermano se suicida, hace años atrás, ellos
si bien no iban a la iglesia, mi padre era cristiano cuando era joven, aunque yo creo que siempre ha sido cristiano a su manera, pero en fin, decidieron ir a la iglesia con el peso y el dolor de un hijo que se mató. Y ellos me comentaron la experiencia, me dijeron, hijo, ¿sabes qué? Primero fuimos a una iglesia en donde nos asustamos porque nos echaron los demonios. Se acercaron a nosotros y nos empezaron a expulsar el demonio de muerte que teníamos y después nos pidieron plata, nos pidieron dinero. Salimos de ahí corriendo. Y después fuimos a otra iglesia que vimos que todas las personas vestían tan bien, nadie nos saludó ni nadie se dio cuenta que estábamos ahí porque obviamente mis padres son muy humildes, de una condición muy humilde. Y fuimos a una tercera iglesia y ahí como que nos quedamos porque nos recibieron bien. Pero en el primer servicio, termina el servicio y la persona dijo, bueno, ahora vamos a celebrar la cena del Señor y le pedimos a los que no son de la iglesia que salgan. ¿Por qué no puedo? Si tanto lo necesito. No, es que usted no es miembro. Fueron el segundo domingo y en el segundo domingo en esa misma iglesia el predicador enojado dijo, aquí hay gente que viene y se sienta como si estuviese en el cine. Si tú vienes a esta iglesia, tienes que venir. Mientras yo predico, tú tienes que estar con tu pluma y sacando apuntes. Esto no es un cine. Y los únicos que no tenían pluma ni papel de apuntes eran mis padres. Y sí, intentaron un tercer domingo. Y en el tercer domingo, otro predicador dijo, hay gente que se acerca a Dios solo cuando tienen problemas, cuando se les muere alguien. Mira. Solo cuando se les muere alguien. Dios tiene que provocar eso para que vengan a su reino. Y ahí mi padre, yo estaba estudiando teología, me dijo, hijo, ¿tú crees eso? Que Dios haya abandonado a mi hijo al punto de que él se suicidara para que nosotros creyéramos en él. Y yo le dije, claro que no, papá. Y ellos dijeron, ¿sabes qué, hijo? No vamos a intentar más. Creemos en Dios, te seguimos en las cosas que tú escribes, y nos alegra mucho que tú emprendas este camino. Pero acá en esta ciudad, por lo menos hasta este momento, no hay ninguna iglesia que realmente pueda reflejar eso que leemos en los evangelios. Yo no creo que cuando mis padres se mueran, Dios va a decir, a ver, ¿hicieron el discipulado? ¿Hicieron mi experiencia con Dios 1, 2, 3? ¿Diezmaron? ¿Cantaron la alabanza? ¿Tenían el CD de Jesús Adrián Romero? Es más, hay un momento en donde Jesús, criticando a los fariseos, que eran los que se creían que tenían la verdad, ¿no? Y los que estaban en la sinagoga y eran maestros, frente a las mujeres que trabajaban en el comercio sexual, los publicanos, que ni siquiera iban a las sinagogas porque les cerraban la puerta, los excomulgaron de la iglesia, de la sinagoga ese tiempo. Jesús dijo, había un padre que envió a 2 hijos a trabajar. Uno le dijo, papá, sí voy, y no fue. El otro dijo, papá, no quiero, y va. ¿Quién se comportó como hijo? Y la respuesta, obviamente, el que quizás no verbalizó su obediencia, pero terminó haciendo lo que le corresponde a un hijo hacer. Yo solo pregunto, porque esa respuesta estoy incapacitado para responder porque solo Dios la puede responder y Pablo mismo dice, el Señor conoce a los que son suyos, el Señor conoce. Pero, ¿qué pasa con aquellos que por X motivos no son parte de una iglesia y sin verbalizar su fe, en el corazón hacen vida lo que un hijo de Dios hace y debe hacer? El resumen de la ley. No la puedo responder porque solo la responde Dios. Ahora, dicho todo esto, ¿por qué yo necesito ir a la iglesia? Porque lo que he dicho anterior, ¿no? Que en muchos sentidos no necesitas la iglesia. No necesitas la iglesia. Pero dicho todo esto, sabiendo que Dios es más grande que la iglesia misma, que somos un vehículo, un instrumento, pero no somos Dios ni somos el reino de Dios, ¿por qué yo necesito ir a la iglesia? Fíjense cuando Jesús usa la palabra en Mateo, ¿no? Eclesía, la palabra en griego de iglesia, aunque reitero, Jesús no habló griego, no habló griego con su discípulo, habló arameo. Y viene de la palabra cajal. Cajal en arameo hebreo significa convocatoria, los que son convocados, los que salen para ser convocados. Eclesía, si uno va a la palabra eclesía, donde viene la palabra iglesia, el prefijo ek significa afuera, empujados. Y clesis es llamamiento, vocación. Iglesia literalmente significa los convocados afuera.
Entonces, la iglesia me parece que es la comunidad que soñó Jesús, no es la comunidad de los que se atrincheraron, es la comunidad de aquellos que lo toman tan en serio y viven esos valores del reino en una comunidad de amor, de cariño, que empapan el mundo con la misma presencia de Jesús. Y en ese sentido, ¿yo por qué necesito la iglesia? Y aquí vamos a ese punto suspensivo del joven rico. El joven rico le dijo, maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Maestro bueno. Y ahí como que usa la palabra bondad. Y Jesús dice, oye, no hay ninguno bueno, solo Dios. Y Jesús lo ve, ¿no? Como que, ¿qué onda con este? ¿Qué onda con este? ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y como era rico, se notaba que era rico, Jesús vio. Y yo creo que Jesús percibió, ¿no? De que este muchacho toda su vida y su familia habían vivido en pos de su interés de salvarse económicamente, ¿no? Su interés económico. Y ahora lo que lo motivaba era un interés personal, espiritual. O sea, siempre si se salvó en esta vida económicamente, ahora quería salvarse en la que venía. Pensaba en él. Y cuando Jesús percibió eso, que pensaba solo en él, Jesús, muy coherente a la ley, al testimonio de la ley, la respuesta a ese amor por gracia, dice, ama al Señor y ama al prójimo como a ti mismo. Y a él le respondió, esto lo he hecho desde la infancia, desde que soy muy niño. Y ahí Jesús percibió, creo yo, que este muchacho no tenía conciencia del mal, se creía bueno. Se creía bueno, pero era un egoísta. Era un egoísta de tomo y lomo. Y Jesús percibió eso y dijo, bueno, te falta una última cosa. Si quieres entrar al reino de Dios, ahora, vende todo lo que tienes y sígueme. Y ahí Jesús, y aquí perdonen que me pare, incluye la comunidad. O sea, ¿quieres la vida después de la vida? Responde a la ley de Dios, al resumen de la ley, ama al Señor, ama a tu prójimo. Pero ¿quieres entrar al reino de Dios ahora? Porque quiero decir esto, hay personas que a lo mejor en su último momento, como el ladrón al lado de Jesús, quizás reciben la posibilidad de vivir esta vida eterna con Dios, pero no han saboreado el reino de Dios y esta vida eterna ahora. No la han saboreado. Entonces Jesús le dijo, ok, yo no te estoy hablando solo de la vida después de la vida. ¿Quieres vivir el reino de Dios ahora? Vende todo lo que tienes. Deja de vivir centrado en tu egoísmo y ahora hazte parte de esta comunidad. ¿Para qué es la iglesia? ¿Por qué necesito la iglesia? La necesito porque yo en un gesto de arrepentimiento y viviendo mi fe a lo mejor solo, yo puedo tener esa vida más allá. Dios puede tener misericordia, siempre su misericordia es más grande. Pero si yo quiero empezar a vivir la experiencia del reino de Dios ahora, necesito seguirlo a Él en una comunidad de personas que lo tomen en serio. Fíjense el ejemplo de Pablo. El ejemplo de Pablo en sus tres momentos. En sus tres momentos. El momento primero en donde él, según en Hechos, ¿no? Va cabalgando, se le aparece Jesús y se cae del caballo, ¿no? Dice el capítulo 9 del libro de Hechos que él necesitó ayuda y que Dios le habló a un tal Ananías, que era un hermano en la fe, que lo tomó, se lo llevó a su casa y oró por él, fue bautizado y las escamas que tenía se le bajaron y pudo ver. Necesitó de otro. En el momento cuando Jesús se le apareció, necesitó de la ayuda de otro. Por eso es importante esta comunidad. Y por eso, ustedes se han dado cuenta de esto, que cuando oficiamos el bautismo, cuando celebramos el bautismo, tú en tu iglesia, acá en nosotros, el bautismo uno se lo podría hacer en la casa, ¿no? En Chile decimos hacernos una chinita, ¿no? Nos tapamos la nariz y nos sumergimos nosotros. ¿Por qué el bautismo tiene que ser otro el que te bautice? Porque esa experiencia de muerte a nueva vida tiene que ser una experiencia junto con otros, en donde otros te ayuden, donde otros también puedan estar contigo. Es una comunidad. Entonces, así como Ananías, Pablo necesitó de una comunidad para ese primer abrir los ojos y ver el mundo como Jesús lo ve. Ver el mundo como Jesús lo ve. Y ojo, Ananías no se transformó en maestro de Pablo. Ananías no fue el mandato de Dios de que Ananías tomara a Pablo y se transformara en su maestro y lo discipulara. No, Pablo tuvo otro camino. Y a veces yo veo eso, que hay comunidades que a nosotros nos encontramos en comunidades de fe que son Ananías. Nos ayudan a abrir los ojos, pero en nuestro peregrinaje nosotros vamos avanzando y estas comunidades
nos acompañaron en cierto momento. Segundo, Pablo, cuando estaba en Antioquía en el capítulo 13, dice que el Espíritu habló en la comunidad y le dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé porque me son útiles. Entonces Pablo afinó su vocación, porque Pablo posiblemente era un proselitista judío, antes de ser cristiano, un proselitista judío que trataba de convencer a los no judíos para esta fe en Israel, como muchos lo hacían. Pero ahora redefinió, afinó su visión, su vocación, cuando escuchó la voz en esa comunidad: apártenme a Pablo y a Bernabé. Porque es fácil, yo puedo decir soy pastor. Yo soy pastor, fui llamado pastor, pero ¿dónde se reconoce esto? En la comunidad. Si no, es muy peligroso. Y ha sido peligroso, y hay tantos casos de gente que dice yo soy pastor y convocan gente, y es un fracaso, es algo terrible, porque en el fondo nunca hubo un momento para decantar y que se confirmara la comunidad. No soy autorreferente para nada, pero si hay algo que me gustó de nuestro llamado en Epicentro Monterrey, es que nosotros no fuimos llamados, Andrea y yo, como pastores. Cuando fuimos convocados acá a la iglesia, nosotros éramos colaboradores en vida espiritual. Yo había tenido experiencias pastorales, pero yo no vine acá como pastor. Y lo bueno de Jesús Adrián es que nunca él dijo, él es pastor y lo van a recibir como pastor. Nosotros fuimos colaboradores en un departamento de vida espiritual, pero creo que la comunidad fue percibiendo esto, y cuando Jesús Adrián dijo, mira, ¿sabes qué? Vamos a reconocer tu llamado, el llamado de ustedes, y fue una cosa de, oye, Ulises, Andrea han hecho un trabajo pastoral, y yo percibí la iglesia y percibimos la iglesia que sí, es de verdad. Ahora, sería diferente, y creo yo que hubiese sido incómodo, que Jesús Adrián en ese momento, los que estuvieron ahí, ¿no? Presentamos a Andrea Ulises que como pastor en la iglesia, que la comunidad hizo. Hubiese sido incómodo, porque es la comunidad la que confirma. La comunidad afina el llamado. Y por último, qué bonito esto. Cuando Pablo fue abandonado por su comunidad de hermanos en Jerusalén, que casi lo matan, y Pablo pide apelar al César. Él llega a Roma, después de tantos infortunios, llega a Roma. Y dice este texto en Hechos 28, 14, 15, dice, y luego fuimos a Roma, oyendo de nosotros los hermanos, los de Roma, y la iglesia, que no conocía a Pablo, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias y cobró aliento. La iglesia de Roma eran como 8 casas, posiblemente. En el capítulo 16 de Romanos, cuando Pablo le manda saludos, al final uno percibe entre 5 a 8 casas. Quizás no superaban las 100 personas. Pero dice el testimonio que este grupo de gente que ni conocía a Pablo, salieron y caminaron 58 kilómetros de la ciudad de Roma para recibirlo en las 3 tabernas. Pablo, habiendo recibido el rechazo de su pueblo, es recibido y es consolado por este grupo de personas a las cuales les puede decir hermanos. Yo puedo decir que la iglesia a mí me salvó como persona, y estoy terminando con esto. La iglesia a mí me salvó como persona, porque cuando yo llegué a la iglesia a mis 18 años, yo era un inválido emocional, no sabía expresar emociones. En el colegio tenía ciertas capacidades para pararme, pero no sabía expresar emociones. Y cuando llego a la iglesia, una familia me adopta, casi me adopta espiritualmente, y me enseñan a abrazar, a expresar cariño. Me rodeé de jóvenes líderes que eran gente inteligente, brillante, y eso me ayudó a salir del entorno en que yo crecí en la esquina, donde mis amigos, algunos de ellos de la infancia, siguen pegados ahí en la misma esquina, bebiendo cerveza, bebiendo alcohol y fumando cosas. Y vi este grupo de jóvenes que venían de familias en donde se prodigaban cariño. Eran chicos que estudiaban en la universidad y era otro mundo. Me salvó. La iglesia me salvó. La comunidad del Nazareno me ha salvado tantas veces. Yo una vez lo conté esto no quedó grabado en un mensaje, pero se los cuento ahora a ustedes. Los que estuvieron ahí en ese momento en Epicentro, en el auditorio allá en Cintermex, lo pueden recordar. Hubo una noche en especial en que yo estaba tan mal, con una crisis de ansiedad,
ya había sido pastor y todo, pero me vino un brote, una crisis de ansiedad y tenía una depresión terrible. Y estaba tan mal emocionalmente. Y recuerdo que me voy a juntar con un amigo que es pastor y que pastoreaba en ese tiempo una iglesia emblemática en Valparaíso, que tiene más de 100 años esa comunidad y ese edificio. No era un edificio, es una iglesia antigua, muy bonita, de madera, en un cerro en Valparaíso. Y voy y él me escucha y me miraba con amor, con cariño, me decía: Ulises, ¿sabes lo que necesitas? Venir y volver a la mesa de Jesús. Él te quiere volver a recibir con amor y con cariño. Él se puso la toga porque es de una tradición reformada. Se puso la toga y me invitó, sacó pan, vino y frente a la cruz yo comí el pan, bebí el vino. Y ahí él me dijo: el Señor te recibe de vuelta. Y nunca voy a olvidar esas palabras. En la mesa de su amor invencible. En la mesa de su amor invencible. Y como el pan y el vino con lágrimas. Y respiro y parece que un soplo de aire entra en mi alma. Y me arrodillo ahí y él solo dice, pone sus manos y él dice: Espíritu, ven. Y empezó a soplar un viento sobre esa iglesia vieja, esa centenaria iglesia. Empezó a soplar un viento. Y yo, por un lado, empecé a racionalizar: bueno, Valparaíso es ventoso. Pero después dije: basta, entrégate a esta experiencia maravillosa que es única. Espíritu, ven. Y el viento sopló. Me levanté de ahí, abracé a mi hermano y me fui de ahí. Y les prometo, yo soy defensor de que si tienes depresión, tienes ansiedad, tienes que tratarte, tienes que ir donde un profesional, tomar medicamentos si es necesario. Pero yo me paré de ahí y no volví a sentir más depresión. Esa crisis de ansiedad se fue. ¿Por qué necesito la iglesia? Yo, Ulises, ¿por qué necesito la iglesia? Necesito la iglesia como Pablo para que me ayuden a ver el mundo como Jesús lo ve. Como Pablo, para afinar mi propósito en esa voz que se escucha en la comunidad. Y por último, para ser abrazado por Jesús a través de una familia en esa mesa de amor invencible. Cuando termine esta pandemia, muchos de ustedes tomarán la decisión de no continuar en una comunidad, y es respetable. En cierto sentido te puedo decir: no necesitas la iglesia. Pero si quieres vivir el reino y saborear el reino de Dios ahora, al igual que yo necesito, cuando termine todo esto, confirmar que esta comunidad es mi familia y que puedo volver cuantas veces quiera a esta mesa del amor invencible. Yo necesito la iglesia. Kim lu engen pu fariseo ta Jesús que tol filut ta pu saduceo feimuta chauingen ta nyi ramtual kinye kim che fariseo pingelu ramtulke ta nyi wesha kunwa fiel tu fachi kim wentu Jesús
fariseo ta feipi, e imita loncolelu, chempia y mi am. Chem sungu am soy kemei, soy falin tu kunyai, tefachi urin tu kuemeo. Feimuta Jesús feipi. Oye ni hay menta ni sol. Yuken tu ku ni hay men. Eye ni hay men. Ameo. Ka rakidwam meo. Tefachi rakidwam ta unelei. Welumlei kanyelu. Feipi. Tami pupeñi, tami pulamien. Yekulelu. Oye ni afimi. Falin tu ku ni afimi. Eimi reke. Tefachi e pukeme tungu. E purakidwam ta fali. Chao ngenechen ni ngalam, chao ngenechen ni dungo. Felipe May. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te mire con benevolencia y tenga misericordia de ti. Que el Señor te mire favorablemente y te colme de paz.
Gracias por permitirnos acompañarte. Como dice el apóstol, no dejando de conectarnos. Cuarta Iglesia Bautista de Santiago, una comunidad para el bien de las personas.